En este video vamos a seguir trabajando con listas, específicamente lo que hemos llamado matrices, y vamos a analizar dos formas distintas, ¿sí?, de crear una matriz y cargar valores en ella, ¿sí? Vamos a tomar el caso de querer crear una matriz, ¿sí?, la cual vamos a suponer que tiene dos filas, ¿sí?, y tres columnas. Bien. Entonces la podemos representar de esta forma. Recordemos entonces que para las filas vamos a tener dos índices, ¿sí?, dos valores para el índice, que es 0 y 1, y para el índice de columna vamos a tener 0, 1 y 2, ¿sí? Bueno, podemos agregar cualquier tipo de valor. Vamos a suponer que vamos a agregar valores enteros, ¿sí? Esto es como para que sea simple analizar el ejemplo. Entonces vamos a agregar directamente los valores del 1 al 6, ¿sí?, de manera que no nos compliquemos con esto. Bien, ¿cómo hacemos entonces para crear una matriz de esta forma? Bien, vamos a pasar entonces a la práctica y entender las distintas opciones que tenemos. Bueno, por supuesto que lo primero que podríamos pensar es que queremos crear esta matriz y lo podríamos hacer de una forma totalmente explícita, ¿sí?, como vimos en el video anterior, ¿sí?, el cual implicaría crear dos listas, una primera con el valor 1, 2, 3, ¿sí?, y una segunda con 4, 5 y 6, ¿sí? Esta es la forma que hemos visto hasta ahora, y si ejecutamos esto, efectivamente obtenemos, ¿sí?, esa representación. Pero bueno, ¿qué pasa si nosotros la queremos hacer paso a paso, ¿sí?, porque quizás los valores no sabemos todavía qué valores vamos a cargar, ¿sí?, o los valores podrían ingresarlos el usuario? Entonces lo primero que podríamos hacer es crear, ¿sí?, una primera lista vacía, ¿sí? Fíjense que en mi matriz lo que le hemos asignado es una lista vacía. Bien, bueno, una vez que hemos creado esta lista vacía, quisiéramos, por ejemplo, sabiendo que tiene dos filas, ¿sí?, agregar una primera fila y una segunda fila a la matriz, y sabemos que la forma de hacer esto, ¿sí?, podría ser entonces utilizando el método append, y vamos a agregar en este caso una primera fila vacía, ¿sí?, y si repetimos este comando, hemos también agregado una segunda fila vacía. Bien, hasta ese momento es como que tenemos, ¿sí?, si lo quisiéramos representar de una manera general, ¿sí?, tenemos dos filas, ¿sí?, pero todavía no hemos definido cuántas columnas va a haber dentro, ¿sí?, de cada una de las filas, ¿sí? Casi que esto podría representarse, ¿sí?, como que tenemos una matriz con una única columna, porque todavía no hemos definido cuántos elementos vamos a agregar en cada una de las columnas. Bueno, supongamos que quisiéramos agregar ahora elementos en la primera fila. Bien, ¿cómo hacemos para agregar entonces esos elementos en la primera fila? ¿Sí? Podríamos escribir mi matriz, ¿sí?, punto append, y yo quisiera agregar, ahora vamos a agregar el primer valor, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar? Si yo ejecuto esto, ¿sí?, fíjense que en verdad el valor 1 se va a agregar, ¿sí?, digamos, a posterior de las listas vacías que he creado. Cuando yo en verdad quiero almacenar el valor 1 en la primera lista, ¿sí?, o en la primera fila. Por lo tanto, acá va a venir, ¿sí?, un primer concepto que es importante, es que yo quiero acceder no a la lista externa, ¿sí?, sino a la lista interna, y en este caso a la primera. La primera accedo utilizando entonces el corchete, ¿sí?, y en este caso, cuando yo referencie mi matriz en la posición 0, en el fondo estoy trabajando con la primera lista o primera fila. Ahora, si agrego el append acá, fíjense entonces, mi matriz en la posición 0, .append 1, fíjense que ahora lo que hicimos fue agregar el valor 1 dentro de la primera lista o primera fila que tenemos. Bien, si quisiera agregar el valor
2 y 3. Lo haría de esta manera. Fíjense que ahora pude completar entonces la primera fila, ¿sí?, con sus 3 columnas, pero la segunda fila todavía no tiene columnas, y lo que podría hacer ahora es repetir las mismas instrucciones, ¿sí?, pero ingresando ya no a la primera fila, sino a la segunda, la cual accedemos con el índice 1, y agregando los valores correspondientes, que en este caso serían 4, 5 y 6. Bien. Si ejecutamos el código, vemos que efectivamente pudimos cargar, ¿sí?, cada uno de los valores, ¿sí?, en su posición. Entonces, repasando, vemos que se ha generado esta matriz, diríamos, en 3 etapas, ¿sí? Una primera etapa fue crear la lista externa, ¿sí?, de alguna manera esta cáscara externa que nos va a permitir después agregar las filas. Luego agregamos filas, ¿sí?, que son listas vacías. Y luego fuimos a cada una de estas listas vacías que representan nuestras filas y agregamos cada uno de los elementos enteros, ¿sí?, al interno de estas listas, ¿sí?, que actúan como filas. Bien. Bueno, ¿qué otra alternativa hubiésemos tenido? Bueno, otra alternativa hubiese sido, en vez de crear estas listas vacías, ¿sí?, uno podría haber pensado, ¿sí?, en crear, ¿sí?, una lista con 3 elementos y agregar o inicializar esos valores, por ejemplo, en 0, ¿sí? Es decir, crear una primera matriz que ya tenga filas y columnas, pero que sus elementos, ¿sí?, sean ceros. Bien. ¿Cómo hacemos eso? Bien. Recuerden que entonces, si yo hago un append, pero en vez de agregar el valor 0, lo que agrego es el elemento 0 poniendo corchetes, y esto, por ejemplo, lo multiplicamos por 3, ¿bien? Fíjense que el efecto que estamos obteniendo es que cuando hacemos el append no estamos agregando una lista vacía, sino una lista con 3 elementos, ¿sí?, cada uno de los cuales tiene valor 0. Podemos hacer lo mismo cuando queremos agregar una segunda fila, y agregarla ya con 3 elementos que valgan 0, y de esa manera fíjense que obtuvimos ya una primera matriz, la cual tiene 2 filas y 3 columnas, pero sus elementos son 0. Bien. Ahora lo que uno podría hacer es ir a actualizar esos valores, ¿sí?, por ejemplo utilizando un for, ¿sí?, que recorra la matriz y cambie los valores 0 por los valores que estamos buscando. Entonces, podríamos hacer un for in range. En este caso fijémonos, tenemos que mi matriz es de 2 filas, ¿sí? En principio uno pensaría entonces que son 2 filas, y teníamos, porque las posiciones son 0, 1, y podríamos tener una variable en j que nos mueva en las columnas, las cuales se iban a ser 0, 1, 2, 0, 1 y 2, ¿sí?, 3. Y ahora, cada vez, ¿sí?, que me posicione entonces en uno de los elementos de mi matriz, voy a tener que actualizar un valor, lo cual lo vamos a hacer entonces poniendo mi matriz, ¿sí?, de I y J, y el valor que queremos poner acá va a ser un valor, el cual queremos comenzar que valga 1, ¿sí?, y cada vez que actualicemos ese valor vamos a incrementarlo, ¿sí? Bien. Vamos a ejecutar para ver si el código está bien, y efectivamente con esto obtenemos la salida que buscábamos. Pudimos en una primera instancia entonces construir una matriz nula, ¿sí?, una matriz que tiene todos sus elementos ceros, pero que ya tiene filas y columnas, las cuales podemos acceder y asignarle el valor que queremos, ¿sí?, en este caso recorriendo con un for. Ahora bien, en este caso sabíamos que la matriz o la lista de listas tenía 2 filas y 3 columnas, ¿sí? Ahora, existe una forma interesante de
en vez de poner esto directamente con un valor numérico, ¿sí? Calcularlo en función, ¿sí? de la lista o de la matriz que estamos trabajando. Fíjense que si yo hago length de mi matriz, me estoy refiriendo, ¿sí? a la longitud de la lista, ¿sí? mi matriz, la cual es la primera lista. La primera lista, que representa en este caso las filas, ese valor en este caso es 2. ¿sí? Por lo tanto, poner para recorrer las filas length de mi matriz, directamente me está devolviendo la cantidad de filas que tiene mi matriz. Ahora bien, ¿cómo hago para calcular la cantidad de columnas? ¿sí? Obviamente, si pongo el length de mi matriz, ¿sí? la cantidad de columnas no la voy a obtener, ya que eso se refiere en este caso a las filas. ¿sí? Entonces yo necesitaría acceder a alguna de las listas internas en este caso, por ejemplo la primera, ¿sí? y poner el length, ahora sí, de no es suficiente de mi matriz, sino de una lista interna, en este caso, por ejemplo, mi matriz 0. Length de mi matriz 0 me está hablando de la longitud de la lista, ¿sí? en la posición 0, es decir, la primera fila. Vamos a ejecutar esto, a ver si se ejecuta. Bien, bueno, no hay problema. Algo un poquito más general, en vez de poner mi matriz 0, sería que yo en vez de usar 0, pusiera el valor i. Fíjense que esto va a hacer que la primera vez que el for en j se ejecute, vamos a calcular la longitud de la primera fila, es decir, la cantidad de columnas que tiene la primera fila, que es 3, y en la segunda vez que se ejecute este for, vamos a calcularlo para la segunda fila, ¿sí? que en este caso coincide. Pero si yo tuviera, por ejemplo, ya no pensando en una matriz, una lista de listas, donde cada una de las listas internas tuviera longitudes diferentes, ¿sí? de esta manera tendríamos, ¿sí? una forma de recorrer todas las listas internas, siempre calculando la cantidad de columnas que tiene cada fila, la cual no podría ser siempre necesariamente igual. Bueno, entonces de esta manera hemos visto dos formas de crear una matriz, una en la cual la vamos creando paso a paso, ¿sí? y otra donde lo que hicimos fue crear primero una matriz con valores nulos y después acceder a la misma. Veamos esto en CodeRunner, ¿sí? Quizás puede ser ilustrativo. Vamos a ver en este caso entonces qué es lo que sucede. Vamos a ejecutar, entonces fíjense, empezamos con una lista vacía y luego creamos, ¿sí? Acá tenemos dos listas, cada una de 3 elementos, los cuales son todos ceros. ¿sí? Es interesante ver cómo grafica o visualizamos una lista de listas o una matriz en CodeRunner. ¿sí? Fíjense que en el fondo tenemos 3 listas. ¿sí? Una primera, la cual tiene las referencias, ¿sí? a las otras 2 listas que actúan como filas. ¿bien? Y luego fuimos agregando los valores, recorriendo, y esto hizo que se fueran actualizando los diferentes valores de nuestra matriz nula, ¿sí? hasta llegar a los valores que deseamos. Ahora bien, en el caso anterior, vamos a ver si podemos recuperar el caso anterior. En el caso anterior, cuando fuimos creando la matriz paso a paso, vamos a volver a ese caso, ahí estamos, ¿sí? Entonces recordemos que teníamos una matriz nula, luego creamos dos listas vacías, perdón, una lista vacía al inicio, después 2 listas internas vacías y fuimos agregando con append, ¿sí? Los distintos elementos y haciendo crecer la lista. Si vemos esto en CodeRunner, vamos a ver que bueno, se crea la lista vacía, ¿sí? luego se crea otra lista vacía y una segunda lista vacía. Fíjense que ese es el estado que tenemos antes de empezar a agregar elementos a la lista, ¿sí? 2 referencias a listas vacías. Y empezamos luego a agregar un primer elemento a la lista, llamemos la primera fila, ¿sí? luego agregamos un segundo elemento a la primera fila, primera lista, y un tercer elemento, ¿sí? a la primera fila, primera lista. ¿sí? La segunda lista aún queda vacía,
Y finalmente hacemos lo mismo para la segunda lista, ¿sí? Y agregamos los valores 4, 5 y 6. Bien, con esto tenemos todo lo necesario para trabajar en las guías y en la ejercitación, ¿sí? De la guía que está dedicada a matrices, ¿sí? La cual ustedes van a poder realizar para la próxima clase.